Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar entonces inicio a nuestra clase sobre transmisión y epidemiología de las enfermedades infecciosas. Recuerden ustedes que tenemos la lectura anexa que ya mandamos en el módulo de esta parte introductoria. Ya el día de ayer hablamos algunos detalles iniciales sobre este tema de transmisión, pero la idea es abarcar todo el proceso dinámico de las enfermedades infecciosas, mecanismos de transmisión más comunes, los modos de transmisión entre animales y humanos y mirar un poquito los aspectos prácticos de cómo se comportan las enfermedades infecciosas, especialmente en las epidemias, ¿no? Recuerden que este video va a quedar entonces en mi canal de Gram para que de pronto si ustedes quieren volver sobre estos conceptos, pues puedan tener acceso a ellos sin ningún problema. Un poquito de recorderis sobre lo que hablamos en la clase anterior. Recuerden que hay dos grandes grupos de transmisión. Está la transmisión vertical, que es aquella que se da entre la madre y el hijo, sea durante el embarazo, en el momento del parto o durante la lactancia materna. Ya pusimos algunos ejemplos clásicos de estas patologías y obviamente pues esto lo tocaremos en detalle cuando nos veamos en noveno semestre, cuando hablemos de enfermedades perinatológicas. Lo que nos vamos a centrar es en la transmisión horizontal, que es aquella que va a ocurrir entre las personas de la familia, del trabajo, de la escuela, en las comunidades, o ya en los eventos extremos, como son el caso de las pandemias, donde hay una transmisión exagerada, pues ya del microorganismo patógeno en las comunidades. Bueno, entonces, recuerden que en transmisión horizontal vamos a tener la transmisión directa, que en esta es la que nos vamos a centrar hoy. Vamos a hablar de algunos de los mecanismos más importantes de la directa y la transmisión indirecta, donde van a estar los fomites y los vectores, que ya mencionamos algunos aspectos importantes la clase anterior. Recuerden que el concepto de contacto directo tiene mucho que ver con ese sitio o esa área alrededor de cada persona que puede ser de 1 a 2 metros, que es donde pueden llegar todas las goticas, en inglés droplets, y por esto es lo que se denomina el concepto de contacto estrecho. O sea, no implica necesariamente haber tenido contacto directo con la persona, sino haber estado muchas veces un periodo de tiempo definido, dependiendo del patógeno, de 15 minutos a 1 hora, alrededor de esa persona durante ese tiempo. Entonces, ahí es donde yo puedo contagiarme, puedo tener contacto con las gotas respiratorias, por ejemplo, de esa persona. Hay que recordar además que tenemos contacto directo a través de manos, a través de contactos ya pues de pronto con amigos o familia, de abrazos, ¿cierto? Todo eso cuenta como contactos estrechos y recordemos que la forma más estrecha de contacto va a ser el contacto sexual, ¿sí? Que ya hablamos un poquito de la dinámica de transmisión de monkeypox y de cómo se está dando esta transmisión en este momento en la emergencia sanitaria que tenemos. Recuerden además que se toma como transmisión directa los aerosoles, ¿sí? Dado que no va a mediar ni vector ni un objeto inanimado a través de ellos. Entonces vemos cómo todos los mecanismos de transmisión en general están de alguna forma relacionados. En la clase de ayer hablamos de la transmisión respiratoria, de cómo las gotículas respiratorias, los aerosoles, pueden contaminar superficies. Además, tenemos, el ser humano se toca cientos de veces la cara por hora, muchas veces. Entonces, las mismas secreciones respiratorias pues, van a estar en nuestras manos y pues obviamente ya los aerosoles van a ser un problema, pero para un grupo específico de microorganismos. Hablamos ayer de la tuberculosis, que es el único que tiene una transmisión aerobia específica y exclusiva. De resto, la mayoría de los microorganismos, generalmente virus y bacterias respiratorias que podrían tener transmisión por aerosoles, pues van a tener también estas otras vías de transmisión, el contacto directo, contacto con manos, estar dentro del área mínima de contagio de las 2 metros durante 15 minutos. Recordemos también que hay otras vías de transmisión, como es la vía de los microorganismos digestivos. Recuerden ustedes que esto se da por la contaminación del suelo. Esta es una imagen de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, de un soldado inglés haciendo popó en el piso. Eso es lo que se denomina técnicamente fecalismo a ras de suelo. Es uno de los elementos centrales en la prevención de enfermedades infecciosas en comunidades que no tienen necesidades básicas satisfechas, donde no hay saneamiento, donde hay pobreza extrema. Muchas veces en estas comunidades que pueden ser comunidades de invasión, desplazamiento, migraciones, y estos fenómenos
van a ser crecientes en el tiempo, según lo que hablamos de todos los cambios dinámicos con el clima y con los ecosistemas que hablamos en la clase pasada. Entonces, muchas veces a nosotros se nos olvida que este es un mecanismo muy importante de transmisión en áreas rurales y zonas afectadas por conflicto y por pobreza. Los microorganismos más importantes de transmisión digestiva van a ser estos tres. Entonces, mira, uy, profe, no hay hongos. Hongos digestivos solamente tenemos los microsporídeos. Cuando hablamos de diarrea, siempre vamos a estar pensando en estos tres grupos, en los virus, bacterias y parásitos. Y recuerden que ellos van a tener algo común, eso se llama una convergencia evolutiva, y es crear formas de resistencia o reproducción ambiental que van a durar durante mucho tiempo. Eso lo vimos cuando analizamos cuánto duraban los patógenos en superficies. Entonces recuerden que los virus no envueltos, los virus que tienen cubierta proteica, pueden durar días o incluso semanas inactivos esperando a entrar en contacto con alguien. Las bacterias, particularmente las bacterias que producen esporulación, pueden durar mucho en el ambiente. Obviamente las bacterias gram negativas, que son las que más causan diarrea, ellas pueden, por ejemplo, sobrevivir en alimentos, pueden sobrevivir en aguas contaminadas, entonces de pronto saltar un poquito este concepto. Y los parásitos, como vamos a ver en el módulo de enfermedades digestivas, que es el que sigue a continuación, ahí vamos a ver algunos parásitos que forman huevos, quistes, que son altamente resistentes, otra vez concepto de convergencia evolutiva, que son unas formas de resistencia que pueden durar incluso años. Entonces, de estas formas de transmisión, quistes, virus, todo esto van a llegar al entorno, van a contaminar, van a crear una cosa que se llama el reservorio ambiental. Acuérdense que estos microorganismos pueden durar mucho, como lo vimos en parasitología, estos microorganismos pueden durar años, entonces esos huevos, si yo logré poner una letrina y que las personas empezaron a lavar las manos, durante 2 años van a estar expuestos de todo el fecalismo a ras de suelo que se haya producido durante ese periodo. Entonces todo lo que haya contaminado, sea el agua o sea la tierra, todas estas heces van a permitir entonces la formación de ese reservorio ambiental. Y ya, por ejemplo, elementos como los vectores mecánicos, la contaminación de la comida por uso de aguas de riego en alimentos, o directamente la combinación de agua, van a terminar produciendo estos ciclos infecciosos que se perpetúan en el tiempo. Cuando hablamos de transmisión digestiva, generalmente los microorganismos que producen diarrea, los enteropatógenos, ellos van a tener la capacidad de vivir allí dentro del intestino, de hacer sus ciclos en el intestino, entonces muchas veces no son invasivos. Ellos van a producir, por ejemplo, una interacción con las células epiteliales o de la mucosa, que van a hacer que se altere la fisiología, sea por inflamación, como lo vamos a ver con las diarreas invasivas, o que se produzca una alteración fisiológica, que son las diarreas secretoras, por ejemplo. Sin embargo, como vimos en la parte de microbiota, nuestro intestino está muy bien diseñado con las células M, por ejemplo, para estar tratando de hacer procesos de transistosis para que los MALT y las células que están allí en la parte subepitelial, en la submucosa, puedan estar sensando los antígenos que están en toda la digestión, ¿cierto? Sin embargo, hay algunos microorganismos que tienen entrada por vía digestiva, pero pueden tener un impacto enorme desde el punto de vista sistémico. 2 ejemplos que quiero tocar es el tema de los poliovirus, el virus de la polio. Estos son unos enterovirus, obviamente muy resistentes en el ambiente. Hemos hablado un poco de la polio y de cómo puede producir en 1 de 1000 pacientes polio parálisis. Entonces, lo que ocurre con el virus es que logra entrar por la vía digestiva, se va por el torrente sanguíneo después de que produce viremia, y las partículas virales van a interactuar con las motoneuronas inferiores. Por otro lado, tenemos salmonela, que es una bacteria típicamente digestiva, pero cuando tenemos un paciente inmunodeprimido que se expone a salmonelas zoonóticas, o cualquiera de nosotros sanos, cuando nos exponemos a las salmonelas propias del humano, salmonelas antroponóticas, se pueden producir efectos de bacteremia, eventos de bacteremia, perdón, que pueden hacer que esta bacteria llegue a todos los sitios del cuerpo y puedan invadir tejidos. Entonces, como vemos, la vía digestiva puede tener impacto sobre la mucosa y sobre la fisiología digestiva, o sobre todo el organismo en su conjunto. Quedamos entonces como resumen de la transmisión digestiva, que vamos a tener diferentes eventos propios. Una que es la transmisión directa oral fecal. Ya hablamos de este concepto, pues, de por qué se denomina así. Es porque simplemente las partículas que pueden estar infecciosas en las heces por el mal aseo de las personas, en la preparación de alimentos o cuando interactuamos con otras personas, puede llegar a la vía oral. Tenemos también la transmisión indirecta a través de vomites, a través del agua. Esto es muy importante y por eso todos los departamentos dentro de sus laboratorios de salud pública tienen personal y equipos solamente dedicados a mirar la calidad del agua,
Cuando usted tiene una contaminación con agua, usted puede tener epidemias masivas de cientos o de miles de personas, como veremos en diarrea en algunos ejemplos históricos importantes. También está toda la parte de preparación de alimentos, toda la parte de comida. Aquí entonces obviamente es un fomite importante y obviamente también las direcciones territoriales de salud y los laboratorios de salud pública deben abordar este fenómeno. Y finalmente recordar que todos los patógenos digestivos, como tienen formas de infección que son resistentes en el ambiente, ellas van contaminando el ambiente si no hay una buena disposición de excretas y van creando ese reservorio ambiental que puede haber de todo, haber huevos de parásitos intestinales, huevos de toxoplasma, esporas de patógenos. Entonces eso hay que tenerlo presente a la hora de dar las recomendaciones a los pacientes. Finalmente, cuando hablamos de parasitología, hablamos de los vectores. Vimos las diferencias entre vectores mecánicos y vectores biológicos. Cuando hablamos de transmisiones directas de enfermedades transmitidas por vectores, debemos hablar entonces de transmisión indirecta a través de vectores. Van a haber básicamente dos modelos muy importantes. Uno va a estar el modelo de las antroponosis, que son las enfermedades exclusivas del hombre. Estas enfermedades van a tener entonces un ciclo donde las personas infectadas van a tener el virus o la bacteria o el parásito en sangre, y lo que va a hacer entonces el vector es contagiarse. Acuérdense que cuando es un vector biológico, el vector también se contagia, va a desarrollar el microorganismo en sus tejidos, básicamente porque estos generalmente son cicloevolutivos. Estos vectores van a permitir el desarrollo del patógeno, como lo vimos, por ejemplo, en las exposiciones de malaria, como nos lo explicó Emanuel, todo el ciclo de la malaria, como a través de la infección del vector se hace el ciclo sexual dentro del vector y el parásito ya después llega a las glándulas salivales. Y finalmente el vector, después de que pasa el periodo de incubación extrínseca, que es el tiempo en que se demora en desarrollar el patógeno, pues va a volver a infectar a otra persona y así se va manteniendo el ciclo. Hay otros enfermedades, por ejemplo, que podríamos poner en este contexto como para darles ejemplos: dengue y malaria. Dengue y malaria son enfermedades claramente antropomórficas, así hayan tenido un origen zoonótico, ya su transmisión y su adaptación es completamente a los humanos y los eventos de transmisión con animales son despreciables, con excepción pues de algunos casos que se reportan en la literatura. Pero tenemos otros ciclos que son los ciclos zoonóticos, y aquí es donde es importante ir retomando este concepto de zoonosis. Ahorita vamos a caracterizar muy bien cómo son los modos de transmisión entre humanos y animales. Entonces, generalmente vamos a tener algunos ciclos que pueden ser diferentes dependiendo de si son directos o indirectos. Entonces, hay algunas enfermedades que se transmiten generalmente en animales y se mantiene el ciclo, y el hombre, el ser humano, aparece como un evento de transmisión tipo hospedador accidental. Caso clásico de estos, que ya lo hemos abordado mucho, la toxoplasmosis. Recuerden que el gato es el hospedador definitivo, bota los zooquistes al ambiente, los zooquistes pueden infectar animales que pueden ser presa de esos gatos, y el ciclo se continúa. Cuando ya llega el hombre es como un callejón sin salida para toxoplasmosis, pero igual nos puede hacer daño. En otros contextos van a ser enfermedades indirectas transmitidas por animales, por vectores, perdón. Tal es el caso, por ejemplo, de la fiebre amarilla, donde generalmente está ciclando en monos, ¿sí? Y esta enfermedad, a veces cuando se dan cambios en el ambiente, en los monos, alcanzan grandes viremias, hay destrucción de bosques, bueno, pueden haber pues diferentes fenómenos allí mediando. El vector que normalmente estaba atacando a los animales puede saltar al hombre. Esto fue lo mismo que ocurría, por ejemplo, en la peste bubónica. En los sitios endémicos la enfermedad solamente estaba en roedores silvestres, pero cuando se dieron estos cambios por migración, por guerras, todo lo que hemos analizado en la clase, pues estos microorganismos pueden saltar a través de otros animales, de otros hospedadores intermedios como la rata negra, y después caer al hombre cuando los vectores no tienen ya que comer en los animales muertos. Entonces, cuando hablamos de modo de transmisión, es bueno ponerles bien las definiciones que son, porque muchas veces esto se lleva a algunas inconsistencias o algunos problemas de concepto. Entonces, cuando hablamos de modo de transmisión, vamos a hablar de quiénes son los que intervienen en esa transmisión. Si intervienen solo humanos, si intervienen humanos y animales, y cuál es la dirección de la transmisión. ¿Listo? Entonces, siempre que hablemos de enfermedades exclusivas de humanos, estamos hablando de antroponosis, enfermedades exclusivas de humanos. Ahí tenemos, por ejemplo, la viruela, el VIH, y alguien me podría decir, profe, pero eso tuvo origen en los simios. Sí,
Pero después de que el VIH ya se adaptó en humanos, básicamente la transmisión es exclusiva en humanos y el virus de VIH está evolucionando para mantenerse entre humanos. O las lombricitas intestinales, las Ascaris lumbricoides, como lo veremos en este núcleo de parasitosis. Ascaris lumbricoides generalmente va a ser una enfermedad que es transmitida por del reservorio ambiental, uno se contamina, las lombrices viven dentro del hombre, pero no pueden afectar ningún animal. Los veterinarios están encargados de la zoonosis, ¿sí? Que son las enfermedades exclusivas en animales. Entonces, hemos hablado del parvovirus, por ejemplo, que le da a los perritos, o el virus de inmunodeficiencia felina, ¿sí? Estos virus, por horribles que sean y por mucho que afecten a nuestras mascotas, no pueden transmitirse al hombre, o todavía no lo han hecho, ¿sí? Recuerden que a veces esta barrera se puede romper, como lo hemos visto con las enfermedades emergentes. Y ojo, pues, con este concepto, es que si ustedes leen la literatura, hay libros de zoonosis, y entonces zoonosis es un libro médico, o sea, de médico de humanos, que habla entonces de enfermedades transmitidas, pero recuerden que las zoonosis son enfermedades exclusivas de animales. Ahora bien, ¿cuáles son esas enfermedades exclusivas de animales que pueden hacer el salto al ser humano? Esas son las antroposoonosis, son las enfermedades que pueden afectar al humano en algunos casos, pero que normalmente están presentes en huéspedes vertebrados, o sea, en reservorios, en el caso de parásitos en hospedadores intermedios ordinarios. Estas enfermedades, ¿sí? Estas enfermedades muchas veces son ese paso de transición entre una enfermedad que es exclusivamente zoonótica y que después va haciendo ese salto a los humanos para ya después empezar a tener transmisión entre personas. Ese es el paso que, como vimos, hacen algunas enfermedades infecciosas. Aquí en las antropozoonosis, pues muchachos, están como el 60% de las enfermedades infecciosas. Aquí está toxoplasma, está rabia, está ébola, está la peste bubónica, el tifo, que también es transmitido por vectores, y el virus del Nilo Occidental, que en este momento está causando estragos en Estados Unidos y es transmitida también por mosquitos, alias el dengue de los gringos. La zooantroponosis, y esta le importa muchísimo a los veterinarios, son las enfermedades que son propias de los humanos, pero que en algunas situaciones pueden saltar a los animales y producir daños devastadores. Tal es el caso de la yardia, de las yardias, que es un parásito intestinal que produce diarrea líquida, las amebas, que las vamos a ver también en el ciclo digestivo, y estafilococo aureus, por citar algunos ejemplos. Aquí lo que ocurre es que generalmente de nosotros los humanos, estas enfermedades pueden pasar a los animales y producir infecciones o enfermedades devastadoras. Y hay una característica que hay una clasificación que se utiliza mucho en parasitología en general, o se utiliza mucho también en enfermedades infecciosas cuando se analizan fuera más de la medicina clínica, sino más bien como un fenómeno biológico, que son las enfermedades que se denominan anfixenosis. Estas son, para mí, en mi concepto, de las enfermedades mejor adaptadas. Felizmente no son muchas, porque estas enfermedades básicamente son básicamente muchas caras de una enfermedad al mismo tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Son enfermedades que tienen muchos huéspedes vertebrados como hospedadores definitivos, mantienen ciclos entre animales y humanos, tienen diferentes rutas de transmisión dependiendo del animal que participe. Aquí en estas enfermedades podemos considerar dos: la enfermedad de Chagas, que puede tener transmisión vectorial, pero también puede tener transmisión por enfermedad digestiva, por transmisión oral fecal, y esta por transmisión contaminativa, perdón, y esta enfermedad básicamente tiene una gran cantidad de reservorios en la naturaleza. La triquina, que no es común en nuestro medio, solamente hay unos reportes de casos aislados, pero si usted se va a Argentina, donde hay mucha caza de animales, la triquinosis puede tener más de 200 hospedadores definitivos determinados, y el humano es uno de ellos. Entonces, estas enfermedades pues realmente son más peligrosas. En lo que más nos vamos a enfocar nosotros en este curso son en las antropozoonosis y en las antroponosis, que son las enfermedades pues propias del ser humano. ¿Listo? Bueno. Otro concepto importante a tener presente son las enfermedades emergentes y reemergentes. Estas son las diferentes definiciones que tenemos de enfermedad emergente y reemergente. Son enfermedades que generalmente las podríamos dividir como en dos grandes grupos. Son las enfermedades nuevas que aparecen, tipo COVID, tipo ropuche, ¿sí? Cuando han emergido en la naturaleza y que no se conocían. O son enfermedades que ya se conocían y van a tener algún cambio de comportamiento. O es una enfermedad que, por ejemplo, el microorganismo que ya conocíamos tiene unas mutaciones, y esto hace entonces que se vuelva más transmisible o virulento, como el caso que ocurrió con Zika o con chikungunya. O es una enfermedad conocida, en la cual no se sabía que había una etiología microbiana conocida, y ahora se sabe que tiene una etiología microbiana conocida. Eso fue lo que pasó con la enfermedad de Lyme,
que en Connecticut era simplemente una artritis que le daba a personas jóvenes, y después se descubrió que era transmitida por la garrapata y que Borrelia burgdorferi era el factor etiológico, o el reciente descubrimiento de la esclerosis múltiple asociada con el citomegalovirus. Por otro lado, también tenemos infecciones que antes estaban circunscritas a un sitio y se van extendiendo y van aumentando su área de influencia. Tal es el caso de Oropuche, que en este momento está de moda. Antes estaba muy centrada en algunas regiones de Centroamérica y de Brasil, pero ya estamos teniendo casos continuos en Colombia. Como les digo, es una enfermedad leve, nada que preocuparnos. Y la otra definición son enfermedades conocidas y controladas que reemergen debido a disminución en la calidad de mecanismos de control, resistencia a los antimicrobianos. El mejor ejemplo de ellos es la tuberculosis. La tuberculosis venía en un franco descenso en su incidencia y en mortalidad, pero después de la epidemia de VIH y de la emergencia de cepas de tuberculosis multidrogoresistentes o extensamente resistentes, pues realmente vemos que es una enfermedad reemergente. Bueno, hablemos ahora entonces de las infecciones en el tiempo y en el espacio. Esta parte es muy importante porque son palabras que usted va a utilizar muchísimo en términos de cómo describe usted las enfermedades. Cuando yo les esté exponiendo alguna enfermedad infecciosa, siempre arranco las exposiciones hablándoles de esas definiciones, entonces es clave tenerlas presentes. Listo. Entonces, cada rato uno va escuchando que, ay, vamos a hablar de incidencia, vamos a hablar de prevalencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la prevalencia de una enfermedad? ¿Cuál es la incidencia de una enfermedad? Entonces, este diagrama, me perdonan que no tengan la referencia, yo lo vi en mi pregrado en algún libro, en alguna parte, y aquí pido perdón por no tener la referencia exacta, pero es un modelo muy interesante para poder analizar cómo funciona este tema y cómo se relaciona la incidencia y prevalencia. Entonces, vamos a asumir que esto es un tanque de agua, ¿listo? En este tanque de agua aquí hay una llave de paso. Con esta llave de paso, si el tanque se está llenando mucho, yo puedo abrir esta llave de paso para que salga el líquido de este tanque y se reduzca el contenido total del tanque. Listo. Entonces, cuando hablamos de incidencia, estamos hablando de los casos nuevos que entran a una población, ¿sí? Ahí estamos hablando entonces de los casos nuevos detectados, ¿sí? Y esto es muy importante diferenciarlo porque en las enfermedades infecciosas que son agudas, que no duran mucho tiempo, hagan de cuenta que estoy haciendo mucho sol y aquí van cayendo goticas y cada vez que cae una gotica en este tanque, pues básicamente la gotica se evapora rápidamente, ¿sí? Entonces hay enfermedades agudas, infecciosas, donde solo podemos hablar de incidencia. Ejemplos, COVID, ejemplos, dengue, ejemplos, influenza, ¿sí? Los casos de influenza, los casos de dengue, los casos de estas enfermedades generalmente duran poco en el ambiente, en nuestras comunidades, ¿sí? Un enfermo de dengue dura enfermo 8 días, o se salva o se muere, pero deja de estar enfermo de dengue, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas enfermedades infecciosas ustedes van a ver que solo les habla de incidencia. Y ya después viene la prevalencia. ¿Qué va a ser la prevalencia? La prevalencia va a ser los casos que yo tengo en mi comunidad crónicos, los casos que tengo crónicos en mi comunidad, y además debo ir sumando lo que se va agregando al tanque. ¿Listo? Ya cómo se caracteriza la incidencia y prevalencia, que por 100.000 habitantes, que sin porcentaje, eso es tema para que ustedes lo vean en toda la parte de biomédicas y epidemiología. Sin embargo, cuando vayamos viendo ejemplos, pues yo les voy a ir mostrando como algunas formas, como se habla de la incidencia. Dependiendo de dónde estemos, cuando estamos hablando a nivel hospitalario, en unidad de cuidados intensivos, estas medidas pueden cambiar un poquito, pero quiero que les vaya quedando este concepto claro. Cuando hablamos de incidencia, hablamos de casos nuevos. Cuando hablamos prevalencia, estamos hablando de los casos que existen en una comunidad más los casos nuevos que van entrando, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de prevalencia, si hay un aumento en la incidencia, pues va a haber entonces un aumento en esa prevalencia de esa enfermedad infecciosa, ¿listo? Cuando hablamos de enfermedades infecciosas prevalentes o podemos hablar de prevalencia en una enfermedad infecciosa, nos referimos a las enfermedades que tienen un curso crónico, que son pacientes que están crónicamente infectados. Ejemplos de ello, entonces podemos hablar de la prevalencia de la tuberculosis, la prevalencia del VIH, la prevalencia de las hepatitis virales, especialmente la hepatitis B, la hepatitis C, la prevalencia de enfermedades que infectan crónicamente al paciente, así estén latentes, como es el caso del herpes, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr. Esas son enfermedades que podemos analizar cuántos casos nuevos se reportan, pero también podemos saber cuántos casos hay en una comunidad. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer las personas que están dedicadas a todo el área de salud pública, y si es posible que alguno de ustedes algún día termine siendo gerente de un hospital, termine siendo secretario de salud de algún municipio,
Esto va entonces a entrar justo en sus funciones. ¿Cómo hago yo para disminuir? Entonces, yo soy gerente de un hospital. ¿Cómo disminuyo la incidencia de infecciones asociadas a catéter? ¿Cómo disminuyo la incidencia de infecciones en el parto? ¿Cómo disminuyo la prevalencia y la incidencia de tuberculosis en mi comunidad? ¿Sí? Entonces, básicamente, la reducción de la carga de la enfermedad en una comunidad se va a dar básicamente por tres categorías. ¿Por cuántos mejoran? Claro, si yo curo un paciente estaba con tuberculosis, acaba el tratamiento, los cultivos salieron negativos, el paciente está vivo y clínicamente estable, mejoró, ya no está dentro de la prevalencia de tuberculosis, listo. Y la otra que puede ocurrir también es cuando los pacientes mueren, obviamente si van falleciendo, pues desaparecen de los conteos, o cuando los pacientes emigran. Estos fenómenos han sido muy importantes en guerras, en procesos sociales complejos, como es, por ejemplo, la crisis migratoria que tuvimos con nuestros hermanos venezolanos hace poco, unos años atrás. Muchos enfermos crónicos, por ejemplo, con VIH y tuberculosis, migraban de Venezuela porque no había sistema de salud y entraron a ser parte de la prevalencia comunitaria de la enfermedad infecciosa acá. Entonces, básicamente lo que va a determinar la prevalencia es cuánto entra al tanque, o sea, la incidencia. ¿Cuánto sale por mejorar? Pues por curarse o por resolución clínica, por morir o por emigrar. Y muy importante, esto lo hablaremos la semana entrante, que tendremos nuestra semana de diagnóstico, cuando hay cambios en los métodos diagnósticos. Y esto es algo que uno debe ser muy consciente. Cuando uno utiliza una herramienta diagnóstica que mejora sus características operativas, ese tema de sensibilidad y especificidad que explicaremos en detalle muy bien la semana entrante, yo puedo aumentar la carga de la enfermedad. Por ejemplo, yo tengo X enfermedad que estoy analizando, nos ocurrió con tuberculosis, por ejemplo. Hasta el año 2019 los métodos tradicionales de diagnóstico eran eh, la baciloscopia, o sea, una tinción, y el cultivo tradicional de Mycobacterium tuberculosis en medio sólido. Estos medios no son perfectos y pues en los últimos años se han venido desarrollando unas pruebas diagnósticas nuevas como son los métodos moleculares, o sea, la PCR. ¿Listo? Entonces salió la resolución de inicios de año 2020, eso nos cayó justo durante la pandemia, donde obligaba, eso no era una recomendación ni una exhortación ni nada, no, era una cosa obligatoria que tenían que hacer todas las EPS, era utilizar los métodos diagnósticos moleculares junto con los cultivos mejorados en cultivo líquido. Entonces, como tengo dos herramientas nuevas que disminuyen el tiempo de diagnóstico y que además mejoran la sensibilidad, entonces obviamente de la prevalencia oculta que yo tengo de la enfermedad, pues voy a obtener un aumento en esa prevalencia debido a que diagnostico más casos. Eso es algo bueno. Entonces, si digamos uno está implementando una herramienta diagnóstica nueva en un hospital o en una comunidad, y esa herramienta diagnóstica puede llevar a cambios en la carga de la enfermedad, la incidencia o prevalencia por el hecho de que las detecto más, eso hay que advertírselo a los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque ellos deben mesurar si, hombre, evidentemente aquí hay un problema, tengo un aumento en la carga de esta enfermedad, ¿cómo le explico yo al alcalde que tenemos más tuberculosis o que tenemos más de X o Y enfermedad? Eso también nos habla de la salud pública mal hecha, ¿sí? Si yo dejo de vigilar una enfermedad, esto ha ocurrido mucho, muchachos, y me da lástima tenerles que decir que esto ocurra. Hay municipios o hay regiones del país donde usted simplemente empieza a soltarle el freno, el acelerador, perdón, a los procesos de vigilancia en una enfermedad infecciosa, y usted va diciendo, no, pero vean que la enfermedad no, acá no tenemos de eso, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, muchachos, cuando vean indicadores de enfermedades infecciosas en cero, cuando antes había la enfermedad, eso no es algo bueno, eso muy probablemente es que no la estoy buscando activamente. Entonces, esto nos lleva a entender este iceberg de la infección. Esta diapositiva creo que también está en la introducción de los virus, y es recordar que generalmente cuando yo tengo una enfermedad infecciosa voy a tener como una especie de pirámide, ¿cierto? Y esto va a determinar mucho la carga de la enfermedad, o sea, cuánto es la incidencia y prevalencia en la comunidad, pero también me va a determinar cuánta enfermedad tengo yo en esa comunidad que no sé. Por ejemplo, cuando nosotros veíamos casos de COVID, sabíamos que solamente un caso iba a estar grave, de 1 a 5 casos iba a estar muy grave, otros iban a estar moderados, o sea, iban a necesitar hospitalización para que les pusieran oxígeno y los vigilaran. Iba a haber una gran cantidad de gente, cientos de pacientes que iban a estar leves, ¿sí? Iban a tener un resfriado, no iba a pasar de allí, y vamos a tener un gran número de pacientes que tienen la infección, pero están asintomáticos, ¿sí? Porque es importante tener esta pirámide en la mente.
Porque dependiendo de dónde usted esté trabajando, si usted está trabajando en salud pública, a usted le interesa saber, claro, quiénes se mueren, la mortalidad por la enfermedad, cuáles pacientes de esa enfermedad están en UCI, cuáles están graves, cuáles están de pronto moderados a leves, hospitalizados o han ido pero también importa muchas veces saber si la infección está circulando de forma asintomática en la comunidad. ¿Qué pasa con esto? Cuando arrancaba la pandemia, sabiendo que había un iceberg donde solamente yo tenía un enfermo grave y por ese enfermo grave iba a tener 800 otras personas infectadas en la comunidad con la enfermedad moderada, leve o simplemente infectados asintomáticos, nos decían en la pandemia que si en su ciudad su primer caso detectado y confirmado de COVID era un caso de UCI, que ingresó a la unidad de cuidados intensivos, usted ya estaba básicamente jodido. ¿Por qué estaba básicamente jodido? Porque si usted tiene un caso en la unidad de cuidados intensivos, usted va a tener por ahí unos 800 casos de pacientes asintomáticos circulando en la comunidad. Entonces, esto uno siempre debe tener presente que en la casi totalidad de enfermedades infecciosas va a haber esta pirámide. Hay algunas enfermedades que todas son sintomáticas, entonces todos los enfermos son fácilmente detectables y casi que son el 90% de los infectados, pero como hemos visto, hay algunas enfermedades que pueden pasar desapercibidas porque si el paciente no se siente mal o no se siente lo suficientemente mal, no va a asistir a un servicio de salud y no vamos a poder detectar esos casos. Entonces, esto ya hemos ido como solucionando algunos temas que tienen que ver con esta pregunta, es ¿por qué aún tenemos pandemia, cierto? Lo chévere que hemos hecho y que no habíamos implementado con los otros grupos previos era hablar un poco de las pandemias históricas y de ponerlas a ustedes a buscar sobre eso. Eso nunca lo habíamos hecho pues de forma sistemática. Y se da uno cuenta que en el pasado habían otras enfermedades infecciosas que podían producir una gran cantidad de muertes relacionadas con mecanismos de transmisión tradicionales. Entonces, pues tenemos las transmisiones oral fecal, el ejemplo fue la pandemia de cólera. Eso llevó a mejoras en la salud pública, en el manejo en agua, en el saneamiento básico, en que todo el mundo tuviera inodoros, y esto hace entonces que una pandemia por transmisión oral fecal en este momento sea improbable. Tenemos las pandemias por vectores, que es el caso de lo que ocurrió con la muerte negra, varios brotes de tifo, pues con varias epidemias de tifo que pudimos tener en el pasado, y las pandemias por contacto directo, epidemias por contacto directo, como es el caso del monkeypox. ¿Qué es lo interesante? De que bajo los supuestos de lo que hemos logrado en saneamiento, en urbanización, en entender el manejo del agua, de los alimentos, las pandemias por estos mecanismos son muy improbables en el mundo contemporáneo. Básicamente nosotros, el mundo del siglo XXI, de inicios del siglo XXI, todavía está en riesgo de las pandemias de origen respiratorio, siempre y cuando se cumplan estos supuestos. Entonces, si hacemos la pregunta de ¿vamos a tener otra pandemia? La respuesta es un claro sí. ¿Por qué es un sí? Porque algunas enfermedades infecciosas van a tener unas características que hace que siempre en esa pirámide o en ese iceberg de la infección tengamos casos donde no los podamos detectar, y por más que hagamos rastreo de casos, por más que hagamos cercos epidemiológicos, muchas veces vamos a tener la dificultad de poder captar toda la carga de la enfermedad y poder limitar su transmisión. Entonces, esta gráfica es espectacular, es de un artículo de Nature que yo les mencioné sobre transmisión de enfermedades que salió durante la pandemia, donde vemos dos ejes bien interesantes. Vemos el periodo de latencia en términos de infecciosidad, o sea, cuánto se demora el paciente en ser infeccioso y cuánto tiempo dura infeccioso, y el periodo de incubación, ¿sí? El periodo de incubación en términos de días. Recuerden que el periodo de incubación es desde el momento del contacto infeccioso, acuérdense el concepto de exposición, hasta que el paciente empieza a expresar los signos y síntomas. Acuérdense que hasta que un paciente no tenga tos, no tenga diarrea, no tenga fiebre, va a ser muy difícil que busque ayuda y va a ser muy difícil que captemos a ese paciente, que tratemos de buscar cuáles fueron los expuestos, cuáles fueron los contactos expuestos y que podamos hacer cercos epidemiológicos efectivos. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos microorganismos, como es el caso de influenza, donde tienen unos periodos de latencia o infecciosidad cortos, que se correlacionan con el periodo de incubación clínica. Ahorita vamos a ver unas gráficas muy chéveres para que me entiendan este concepto. Eso quiere decir que el paciente apenas, mientras está desarrollando los síntomas, ahí arranca el paciente a ser infeccioso. Pero ¿qué pasa? Hay unas enfermedades, miren que acá tenemos dos enfermedades que se caracterizan por ser altamente letales, son enfermedades que tienen una letalidad muy alta. Tenemos el SARS-CoV-1, el SARS-1, ahorita contaremos algunos detalles de su interesante historia, y el ébola, que es un filovirus. Estos son ambos virus ARN envueltos, pero ambos tienen, bueno, el SARS-CoV tiene transmisión obviamente respiratoria, el ébola tiene más bien transmisión directa,
Pero miren ustedes que después de que pasa el periodo de incubación clínica, que es relativamente corto, los pacientes van a ser infecciosos muchos días después de que ya están enfermos. De hecho, los picos de infecciosidad, o sea, cuando los pacientes son más infecciosos, cuando los pacientes están en los hospitales vueltos nada, ¿sí? Ahorita vamos a ver unas gráficas muy interesantes de eso. ¿Qué es la ventaja de esto? Que cuando yo capto al enfermo, cuando yo al enfermo lo logro aislar y puedo empezar a hacer la atención clínica de ese paciente, pues puedo limitar las personas que lo visitan, los que entran a la habitación de ese paciente son personal de salud entrenados en medidas de bioseguridad para evitar contactos infecciosos, entonces ahí voy a poder reducir la transmisibilidad y en últimas voy a reducir la carga de la enfermedad. Esto nos explica, damas y caballeros, por qué estas patologías, por horribles que fueran, por altamente letales, nunca se volvieron la pandemia que se volvió COVID, porque COVID tiene un periodo de incubación relativamente corto, ¿sí? Pero el gran problema es que estos virus tipo COVID van a tener una transmisión clara en el periodo antes del inicio de los síntomas, ¿sí? Entonces, esto nos muestra claramente, miren, estas han sido las 4 grandes amenazas de pandemia grandes de este siglo, y ahí las vemos caracterizadas y entendemos por qué la influenza H1N1 simplemente fue circulando por el mundo, pero nunca se volvió pandemia, porque estos dos tan peligrosos nunca se volvieron pandemia, y por qué SARS-CoV-2 sí se volvió, evidentemente, una pandemia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la receta para una pandemia? Y recuerden, para los que jugaron Plague Inc., que hicieron pues el ejercicio interesante, la receta para una pandemia es entonces, o la más fácil, la receta más fácil sería un patógeno que su transmisión sea respiratorio y que sea además nuevo, ¿sí? Los virus que allí más probabilidad tienen de hacer esto son virus ARN de origen zoonótico, ya sabemos eso qué quiere decir, y que dentro de esa posible transmisión respiratoria estén involucrados los aerosoles, que nos expliquen entonces eventos de supertransmisión. Ahorita vamos a hablar qué es eso. Además, que haya la posibilidad de transmisión, no solamente de forma asintomática, o sea, pacientes que estén infectados, no enfermos, sino también que haya transmisión presintomática, como el caso de COVID, transmisión antes de los síntomas, y además que tengan un número reproductivo por encima de 2, ¿sí? Con un intervalo serial corto. Ya vamos a definir muy bien eso, vamos a ver ejemplos, vamos a ver todo eso, pero in a nutshell, bien cortico, el número reproductivo va a ser el número de casos secundarios que se va a partir de un enfermo. Entonces, cuando yo tengo más de 2 casos secundarios a partir de un caso primario, pues voy a tener un crecimiento exponencial, como lo veremos ahorita. Y además, que una enfermedad infecciosa tenga un intervalo serial corto, es entre el periodo de que un paciente arranca sus síntomas hasta que otro paciente que se infectó de ese paciente arranca sus síntomas. Entre más corto sea ese periodo o ese intervalo serial, la transmisión en una comunidad va a ser más explosiva. Entonces, si hay una enfermedad infecciosa que solo tiene un intervalo serial de 2 o 3 días, pues lo vivimos nosotros en COVID, cuando llegaba alguien a la casa y llegaba pues con COVID, a los 5 días todos estábamos infectados sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces, hablemos un poquito de estos periodos. Están en los manuales de la OMS. Si volvemos a tener pandemias en los próximos 10 años, hagamos fuercita, a ver si me gano esa botella de Macallan. Si tenemos una pandemia, ojalá no muy severa, pero muy seguramente la vamos a tener, esto es muy probable que a ustedes les toque abordarlo desde el punto de vista teórico, si ustedes van a estar trabajando en los servicios de salud y les toca empezar a aprender todo este tema de aislamientos, de cómo manejo los enfermos durante una pandemia. Entonces recuerden que tenemos, aquí lo que vamos a ver es 2 casos, un caso primario y un caso secundario. Están unidos por el hecho de que hubo un evento de transmisión. ¿Cómo fue ese evento de transmisión? Contacto directo, contacto sexual, cutículas respiratorias, contacto estrecho, llámele como quiera, ¿listo? Entonces, vamos a tener diferentes periodos, ¿cierto? Vamos a tener la duración de la enfermedad, ¿sí? O de la infección, que va a ser el periodo que ocurre desde el evento infeccioso, desde la exposición, hasta que el paciente ya tiene una recuperación completa de sus síntomas y no hay presencia del patógeno en ninguna muestra, ¿sí? Pero dentro de ese periodo vamos a tener entonces un periodo que es el denominado el periodo de incubación, que es el periodo que ocurre desde que el paciente se infecta. Entonces, yo estuve en una fiesta, en esa fiesta había alguien con COVID, y yo después llegué a mi casa y a los 3 días empecé a toser. Entonces, esos 3 días es el periodo de incubación, ¿listo? Cuando arranca el paciente a tener los síntomas, hablamos del periodo sintomático, ¿sí? Van a haber enfermedades infecciosas que solo se transmiten durante el periodo sintomático, caso del mpox.
donde mientras el paciente tenga todavía lesiones activas va a ser infeccioso, ¿sí? Pero la transmisión es más o menos ahí sobre el inicio de los síntomas. Y vamos a tener un periodo que puede ser antes de los síntomas, durante los síntomas o después de los síntomas, que es el periodo infeccioso y es el que más nos importa ya, no tanto en clínica, sino en salud pública, que es desde donde empieza el paciente a ser peligroso, a ser factor de riesgo para los otros, para su familia, para sus compañeros de trabajo, lo que sea. Si ustedes ven esta gráfica, ven que el periodo infeccioso arranca antes de los síntomas. Quiere decir que esta infección que están caracterizando aquí es una infección presintomática. Y a algunos pacientes, y creo que a muchos nos ha pasado, que por ejemplo nos dio una gripa y seguimos tosiendo como 15 días, ¿cierto? A pesar de que probablemente el virus ya fue eliminado en un periodo muy corto de unos 4 días. Entonces, pueden haber algunos síntomas residuales, pero el periodo de infecciosidad, pues generalmente va a estar dado por estudios de laboratorio, de virología o de microbiología, que nos dice cuánto tiempo es viable ese microorganismo saliendo de la persona. Entonces, miren ustedes que desde el momento del inicio de los síntomas del caso primario, después de que se dio la infección del paciente, vamos a tener el inicio de casos del paciente secundario. Entonces, yo llegué a mi casa, infecté a mi pareja, ¿cierto? Ese periodo entre yo estaba tosiendo y ella arrancó a toser, esto es lo que se denomina el intervalo serial. El intervalo serial entonces es la diferencia de tiempo que hay entre dos casos relacionados en el inicio de los síntomas. Entre más corto sea el intervalo serial, más casos vamos a tener, más explosión de casos vamos a tener y más enfermedad vamos a tener. La otra semana que hablemos de pruebas diagnósticas, ya vamos a ver también cómo se comportan las pruebas diagnósticas y vamos a hablar de periodo prepatente y patente, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase, listo. Entonces, ahora sí metámonos con este concepto que es, creo que uno de los más chéveres de toda la parte de enfermedades infecciosas, que es el concepto de transmisibilidad, de R. Este concepto, por ejemplo, nosotros en la especialización de epidemiología vemos este concepto teóricamente, pero hacemos también un taller de dinámica de enfermedades infecciosas, de modelos SIR, con uno de nuestros expertos de GRAM, el doctor Santiago Loaiza, quien ha trabajado los modelos matemáticos de esto. Nosotros como médicos clínicos en formación, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber la conceptualización de esto. O sea, montar esas ecuaciones es bien difícil. De hecho, cuando ocurrió en la pandemia, arrancó la pandemia aquí en Manizales, nadie sabía hacer esos modelos de forma estricta y formal. A economistas les tocó aprender, a gente de otros lados les tocó aprender a enseñar a cómo montar los modelos. Esto obviamente ya ha cambiado, ya tenemos muchas personas formadas en esto. Entonces, ojo que este concepto que yo les voy a decir es un concepto que emerge de un modelo de ecuaciones diferenciales donde están analizando fenómenos en el tiempo. ¿Se acuerdan de las derivadas del tiempo allá cuando uno estaba en 11? ¿Se acuerdan ustedes más de eso que yo? Entonces, el concepto de transmisibilidad, van a haber dos conceptos, la transmisibilidad potencial y la transmisibilidad efectiva. La transmisibilidad potencial es el que usted va a ver en todos los artículos y cuando vaya leyendo usted de enfermedades infecciosas, dice el R0. R0 es igual a potencial de transmisión, ¿listo? Y el otro es el RT, ¿sí? Que es el R o la transmisibilidad efectiva. ¿Por qué se llama R? Es por reproductive rate en inglés, y T quiere decir time. Entonces miren que el R0 es antes de que arranque a correr el modelo, o sea, el potencial de transmisión antes de que yo suelte el microorganismo en una comunidad, y el R efectivo es el que yo voy a ir analizando a medida que va pasando la epidemia en la comunidad. No me preocupen que ahorita les voy a mostrar unas muy buenas gráficas para explicar esos conceptos y además para qué carajos nos sirven, porque como médicos tenemos que saber estas cosas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la transmisibilidad del R pelado, sin cero y sin tiempo, simplemente nos estamos refiriendo a cuántos casos secundarios se producen a partir de un caso primario, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un R igual a 1, quiere decir que una persona infecta a otra persona. Una persona infecta a otra persona. Cuando tenemos un R de 0.5, quiere decir que necesitamos 4 casos circulando y eso solamente van a infectar a 2 personas y esas 2 personas van a infectar a una persona, o sea, quiere decir que esa enfermedad está desapareciendo. Pero el peligroso es cuando tenemos una transmisibilidad, sea potencial o efectiva, mayor a 2. Cuando tenemos una transmisibilidad mayor a 2, eso quiere decir que matemáticamente un caso se nos vuelven 2, 2 casos se nos vuelven 4, 4 casos se nos vuelven 8, y sigue la escala de ahí para arriba, 16, 32, 64, 128, 156, 512, 1000, 2000, y siga para arriba, y en 30 pasos usted tiene 1 billón de seres humanos infectados. Eso es una pandemia, damas y caballeros. Hay que entender una cosa, y es que para que se me dé la transmisibilidad,
esto debe estar en el contexto de una población susceptible. Entonces, cuando tenemos una pandemia completamente nueva, ¿sí? Cuando hay una pandemia emergente de un bicho nuevo que no se conocía, como en el caso del COVID, el gran problema es que la totalidad de la población humana es susceptible, ¿sí? Esto varía ya con otras enfermedades infecciosas donde la enfermedad ya lleva circulando. ¿Por qué? Porque ya hay inmunidad en la comunidad. Si uno ya se expuso y se salvó, probablemente tiene inmunidad durante un tiempo. O hay una vacuna efectiva contra esa enfermedad infecciosa, y entonces con esa vacuna lo que hacemos es reducir el total de la población susceptible. Vean la importancia de las vacunas, porque ahí estamos precisamente reduciendo la población donde puede expandirse la enfermedad. Entonces, siempre que hablemos del R0, ahorita yo les voy a explicar la diferencia con el R efectivo y vamos a ver eso cómo nos sirve en la pandemia. Cuando estamos hablando de R0, estamos hablando de el potencial de transmisión de una enfermedad en una población virgen o completamente susceptible. ¿Por qué es importante el concepto de R0? Porque ese R0 hay que calcularlo cuando aparece una enfermedad infecciosa por primera vez. Entonces apareció el SARS-1, apareció el SARS-2, apareció la influenza H1N1 y dentro de poco probablemente la influenza H5N1. Cada vez que aparece una enfermedad infecciosa nueva que salta a los humanos y que empiezan a haber casos secundarios entre humanos, es muy importante que los primeros estudios epidemiológicos demuestren cómo es la enfermedad en una población completamente virgen, porque ese R0 se nos va a convertir en la medida epidemiológica que me va a decir cuánto es el potencial de peligrosidad de un patógeno, porque una vez ya el patógeno empieza a circular por todos lados, como les digo ahorita, ya va a haber personas vacunadas, personas infectadas que desarrollan inmunidad y personas que, sabiendo si hay una alerta epidemiológica, utilizan elementos de protección personal como tapabocas o evitan aglomeraciones. Entonces ahí ya no vamos a ver esa transmisión pura. Entonces el R0 nos habla del potencial de transmisión, y ojo que en el examen hacemos varias preguntas al respecto y de pronto se nos pueden confundir. ¿Listo? Entonces, ese R potencial se ha estudiado para las pandemias cuando arrancan o cuando se pueden estudiar en poblaciones vírgenes susceptibles en las cuales no ha habido casos y no se ha vacunado. Y estos son como algunos de los R0 de algunas enfermedades famosas. Entonces el ébola tiene un R0 de 1 a 2, por eso nunca se volvió pandemia, ¿sí? Miren que la efectividad es baja. El SARS preocupó mucho, como tenía transmisión aerobia, era capaz de transmitirse de forma importante, de 2 a 5 personas, pueden ser mayor a 2, siempre igual a pandemia, pero como tenía una transmisión posintomática y enfermaba a la mayoría de las personas que infectaba, fue fácil de controlar. El VIH es una pandemia en cámara lenta, porque miren que el VIH tiene una potencial de transmisión, un R0 alto de 2 a 5 personas, pero el intervalo serial entre infecciones es extremadamente largo, puede ser de años. Sí, ese es un buen ejemplo para entender ese concepto. Por eso, donde el VIH fuera de transmisión aerobia y donde el VIH, el intervalo serial fuera de días, el VIH básicamente hubiera sido como la peste bubónica. ¿Por qué? Porque no hay vacunas, todavía no se han desarrollado vacunas, hay algunas ideas interesantes. Los tratamientos antivirales altamente efectivos se demoraron 1 o 2 décadas en ser bien diseñados, entonces eso hubiera sido un problema. Y otras enfermedades, miren que acá tenemos varias enfermedades, pandemias, que hemos logrado tener solucionadas a partir del uso de vacunas. ¿Sí, Andrea? Bueno, entendí por qué el SARS no se volvió entonces una pandemia si tenía el R0 de 2 a 5. Ya vas a ver, porque ahorita, no, sí, yo te lo podría decir en este momento, pero ahorita te voy a mostrar una gráfica y usted va a decir, ah, con razón, ¿listo? Y tiene mucho Listo. que ver con la receta para la pandemia, lo que les dije ahorita, tiene que cumplir unos supuestos. Y el SARS-1, a pesar de que era un R0 mayor a 2, de que tenía un intervalo serial corto, de que era una enfermedad transmisible por aerosoles, respiratoria, un virus ARN nuevo, no cumplía los otros dos claves, que son la asintomática y presintomática, pero ahorita les voy a mostrar unas gráficas muy interesantes. Entonces, de pronto, ustedes no saben mucho inglés y de pronto se les escapan estos nombres, entonces los vamos a traducir. Mumps es paperas, smallpox, viruela, pertusis, tosferina, y measles, sarampión. Y si ustedes se ponen a ver, quitándolo de la viruela, que ya hablamos que solamente nuestros abuelos de pronto están vacunados, todos nosotros, todos los que me están escuchando en este momento, han sido vacunados contra las paperas, han sido
vacunados contra la tosferina y han sido vacunados por el sarampión y por eso a ninguno de nosotros nos han dado esas enfermedades. Pero vamos a suponer que yo con un chasquido de los dedos quitara la inmunidad del mundo de estas patologías. Imagínense las epidemias que tendríamos de paperas, el R0 de 4 a 7 personas, viruela, por eso es que la viruela cada 5 años llegaban oleadas de viruela muy horribles, fueron tan horribles en el siglo XVI y XVII, como lo hemos visto en la parte de historia. Tosferina, miren la cantidad de personas que puede infectar la tosferina. Y si hiciéramos la pregunta de examen, ¿cuál es la enfermedad infecciosa más contagiosa conocida por el ser humano? Se llama el sarampión, ¿sí? Y una vez digamos por qué el sarampión es tan contagioso. Porque el sarampión tiene transmisión presintomática, asintomática, postsintomática. Se puede transmitir a través de la piel y a través de aerosoles, particularmente aerosoles, ¿sí? Y esto hace entonces que el R0, entonces, básicamente si ninguno tuviera la triple viral y llegara alguien con sarampión al salón, es casi que seguro que en sola esa llegada de esa persona al salón y estar ahí en clase simplemente respirando, va a infectar la mitad del salón, ¿sí? Entonces, por eso miren la gran importancia de reducir la población susceptible mediante las vacunas, muchachos, no se les olvide ese concepto. Entonces aquí esto es también sacado del manual de la OMS, les dejo pues algunos conceptos que son interesantes como para hilar un poquito más finito. Aquí ya tenemos lo del número reproductivo, aunque ya aquí empiezan a hablar ya del R efectivo, porque ya esta cantidad, este R puede ir variando a través del tiempo y en el espacio, es contexto específico, cuando se empiezan a utilizar varias medidas de control, y esto hay que tenerlo claro que hay una diferencia con el R0, y es cuando todo el mundo es susceptible y la enfermedad apenas está arrancando y se está hablando desde el potencial de transmisión, ¿sí? Quiere decir que para todas esas enfermedades infecciosas que vimos, el R0 es altísimo, pero el RT, el R efectivo de la transmisión en nuestras comunidades, es básicamente cero. Bueno, quitando el VIH que obviamente está circulando, pero el R, si yo les preguntara en el examen, ¿cuánto es el R efectivo, la transmisión efectiva del sarampión en Manizales? Es cero, es cero. ¿Por qué? Porque todo el mundo está vacunado. Bueno, no todo el mundo, maldita sea. Por ahí vamos a tener problemas a mediano plazo. Ha habido una reducción significativa en el cubrimiento de vacunas, pero en este momento la transmisión es nula, no es efectiva. Y de hecho, aquí hay que tener, me devuelvo aquí, me perdonan, hay que tener un concepto muy claro, y es el siguiente. Por favor, no se les olvide esta frase. Entre más alto el R0 de una enfermedad que yo cubro con vacunas, más alto debe ser el porcentaje de cubrimiento vacunal para evitar una epidemia. Vamos a volver sobre ese concepto más adelante. Eso quiere decir que estas enfermedades, cuando yo hablo de sarampión, necesito que más del 95-97% de la población esté vacunada para que no hayan brotes de esta patología. ¿Listo? Bueno. Y hay que recordar que algunas enfermedades pueden tener transmisiones divergentes o distintas. Tal es el caso, como lo analizaremos en VIH, que la transmisión, por ejemplo, de la ruta anal en VIH es mucho mayor, el potencial de transmisión es horriblemente más grande que, por ejemplo, por transmisión vaginal o por otros métodos de transmisión. Listo. Entonces, recuerden algunas implicaciones, esto es clave para el examen. Siempre que tengamos un R mayor a 2, estamos hablando de crecimiento exponencial, potencial de pandemia. Cuando hablamos de un R mayor a 1, pero menor a 2, hablamos de que hay un aumento de la transmisión en la comunidad. ¿Cómo vemos esto entonces en términos de carga de la enfermedad? Vamos a ver un aumento en la incidencia de la enfermedad, ¿sí? Ese aumento entonces de la incidencia de la enfermedad nos puede llevar a declarar un estado de brote, cuando la enfermedad infecciosa que yo tenía endémica, ahorita en este momento, sus métricas, su incidencia está aumentando con respecto a los periodos anteriores, ¿sí? Claramente, por ejemplo, el dengue en este momento está teniendo proporciones pandémicas en toda Latinoamérica, o sea, a lo que me refiero es que la transmisión en las comunidades está exagerada, está muy por encima de lo esperado. Y cuando uno le empieza a ganar la batalla a una enfermedad infecciosa, uno va viendo que ese R va disminuyendo en el tiempo, y va bajando de 2, va bajando a menos entre 2 a 1, y finalmente cuando uno ya la logra controlar, la enfermedad disminuye y ya se vuelve cero, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando una enfermedad ya es estable y se transmite entre humanos y ya hay una transmisión constante, ese R va a estar similar a 1, quiere decir que hay una transmisión constante. Caso de la mayoría de las enfermedades infecciosas
que ustedes tienen que aprender porque están endémicas en la comunidad. Y hay algunas enfermedades infecciosas que tienen estacionalidad, quiere decir que solamente llegan por etapas. Entonces, por ejemplo, en algunos momentos del año, el R, por ejemplo, de COVID puede ser cercano a cero, que ya realmente es imposible, pero es para que me entiendan un poquito el concepto. Pero en la época de transmisión de virus respiratorios, que generalmente coincide con las vacaciones, ese R empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y va a estar siempre entre 1 y 2. Esa es, por ejemplo, la transmisibilidad que nosotros vemos cuando dicen, hay pico respiratorio, entonces el R de influenza, virus sincitial respiratorio y COVID va a estar entre 1 y 2. Hay casos en la comunidad, aumenta la incidencia, pero generalmente después de un periodo la curva epidemiológica baja. ¿Listo? Entonces, de aquí vienen los conceptos de cómo esa dinámica de enfermedades infecciosas varía en el tiempo. Entonces, lo primero que ocurre es el evento de spillover. ¿No? Me perdonan que utilice el anglicismo, pero es que no hay una buena traducción al español. Si ustedes buscan esto sería como chilguetero, como cuando uno pega un zapatazo en un charco y chilguetea, ¿cierto? El spillover, el concepto de spillover en la literatura científica estadounidense y anglosajona quiere decir ese primer evento de transmisión entre un reservorio animal y el humano. O sea, el animal intermedio que se había infectado del SARS-CoV, que lo recombinó y que finalmente infectó a esa persona en el mercado de Wuhan. Ese es el evento de spillover. Después de un evento de spillover, si el virus tiene las preadaptaciones o la palabra técnica, las exaptaciones para poder transmitirse entre humanos, empieza a haber entonces un brote limitado, ¿sí? Un brote infeccioso. Ese brote infeccioso, esa enfermedad infecciosa va a mantenerse estable o a aumentar. Si va aumentando y va aumentando las áreas geográficas de influencia, podemos hablar de una emergencia sanitaria internacional, y si ya esa enfermedad que arrancó de un spillover se volvió epidemia y después ya está en todos los continentes y además está produciendo alteraciones económicas o sociales, ahí hablamos de pandemia. Y miren ustedes lo que sigue la endemia. Cuando una enfermedad infecciosa ya logra tomarse el mundo y tiene reservorios en la naturaleza, sea el humano, sea animales, caso de COVID tiene varios reservorios, ya ha infectado un montón de mamíferos y algunos animales son asintomáticos a COVID y mantienen el virus y lo pueden transmitir, ya la enfermedad empieza a tener un comportamiento endémico. Esa enfermedad endémica, miren, ¿qué es una enfermedad endémica? Una enfermedad que siempre está presente, puede tener una incidencia estable o puede tener una incidencia estacional, entonces vemos una transmisibilidad aumentada en la época de lluvias, en la época de vacaciones, o en el caso del mpox o del ébola en el centro de África, se hacen todos los mecanismos de control para parar los brotes, pero siempre como hay un reservorio animal, ese reservorio animal siempre produce casos nuevamente con nuevos genomas del virus, que fue lo que les mostré en mpox, y por eso es que un sitio donde haya una enfermedad endémica, que el reservorio sea ambiental, y que el virus, diferentes versiones del virus siempre están saltando al humano, esa región geográfica siempre va a tener que lidiar con esa enfermedad infecciosa, a menos de que acaben con toda la naturaleza alrededor de esa zona, lo cual es imposible, como vimos en la clase pasada, completamente contraproducente. Entonces, estas son las definiciones que tenemos claras de las 3 definiciones pues, que vamos a utilizar acá en clase. Recuerden que una enfermedad, por ejemplo, puede ser endémica, que salta de los reservorios ambientales, salta a los humanos. A veces esos virus pueden tener modificaciones, pueden tener mutaciones, pueden haber también un cambio en la dinámica del hospedador, ¿cierto? Cambios en las prácticas sexuales, cambios en los patrones de viaje, migraciones, desplazamientos, etcétera, y esa enfermedad que estaba circunscrita puede empezar a regarse. Eso fue lo que pasó con el mpox en Nigeria en el año 2017. El mpox era una enfermedad que solo producía unos poquitos casos de personas expuestas a animales, empezó a circular a humanos. Allá en Nigeria después un viajero europeo vino a Nigeria, se contagió y él se llevó ya el virus a Europa y de Europa saltó a todo el mundo. Y ahí es donde ya hablamos entonces de una epidemia, ¿sí? Una epidemia ya grande que ya está comprometiendo continentes y finalmente ya podemos llegar a la pandemia. Entonces, la definición técnica de endemia es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica concreta. Cuando hablamos de presencia habitual es que yo la estoy vigilando y tengo por lo menos 3 años previos para saber el comportamiento de la enfermedad, porque de yo definir los canales endémicos de una enfermedad infecciosa me permite a mí saber cuando estoy en una epidemia. Caso del dengue. El dengue tiene un comportamiento conocido en Caldas, en algunos municipios. Esos municipios con dengue sabía que tenían 100 casos
al año, por ejemplo, o al mes, ¿sí? Y si yo estoy vigilando la enfermedad y me doy cuenta que ahora tengo 200 casos, ya tengo que hablar entonces de una epidemia. ¿Cómo la definimos? Como un aumento en la frecuencia por encima de lo esperado, tanto en tiempo como en espacio. Caso concreto, ahora que les estoy dando esta clase me doy cuenta que en el ejemplo lo poníamos en todos los grupos, en los 10 grupos, los 10, perdón, 20 semestres que han visto este curso, siempre poníamos el ejemplo. Imagínense que el dengue está en tales municipios de Manizales, de Caldas, perdón. Ahora imagínense que el dengue empieza a aparecer en una zona donde no habían casos, y justo lo vivimos este año. Salamina, tanto que hemos hablado de Salamina. Entonces, en Salamina, solo los casos de dengue eran casos importados, gente que viajó, se infectó y llegó con fiebre. Pero en este momento hay miles de casos en Salamina, hay un brote epidémico, un aumento de frecuencia, no solamente en la frecuencia de casos, en la incidencia, sino también en el espacio. ¿Por qué? Porque era un municipio no endémico de dengue y en este momento ya quedó con la enfermedad allí, con el vector y toda la cosa. Y ya vimos, pues ya vimos las definiciones de pandemia, que creo que la vimos muy bien cuando hemos ido hablando de las emergencias sanitarias internacionales. Fabiana, bien puedas, cuéntanos. Profe, una pregunta. Entonces, ¿cuándo pasaría de ser una endemia a una epidemia? ¿Ve? Una epidemia a una endemia. ¿Cuándo vuelve a ser? Cuando uno hizo bien el trabajo, Fabiana. O sea, cuando se logró hacer control de vectores, pasó el fenómeno del niño, los casos ya están curados y la enfermedad vuelve a tener un comportamiento como estaba antes del brote epidémico. Entonces, por ejemplo, si en Salamina en el año entrante ellos vuelven otra vez a tener 5 casos por mes importados, podríamos decir que la enfermedad volvió a tener el comportamiento endémico tradicional. Pero ten en cuenta que esa caracterización de endemia tiene que ver con cómo se me ha comportado la enfermedad en los últimos 3 periodos. Les pongo 3 periodos, eso va a variar dependiendo de la enfermedad infecciosa, pero 3 años es un buen marcador. ¿Qué quiero decir con esto? Y tu pregunta es excelente. Por ejemplo, Salamina el otro año presenta ya no ese brote tan importante de dengue, pero ya quedó endémico el dengue allá. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya no son casos importados, sino que ellos tienen, por ejemplo, 10, 20 casos al mes. Siguiente año, 10, 20 casos al mes. Siguiente año, 10, 20 casos al mes. Eso ya te permite establecer en esos 3 años cuál es el canal endémico, o sea, cuál es la frecuencia o la incidencia de esa enfermedad en ese periodo de tiempo, mes a mes. Hay unos meses donde va a haber más casos, unos meses donde va a haber menos casos, y ya para el siguiente año, si vuelve a haber otro brote epidémico, ahí vas a decir, otra vez volvimos a tener 400 casos por mes, estamos otra vez en epidemia en Salamina. Pero mira cómo si tú coges el total de la década, cambió completamente la definición de endemicidad en Salamina. Arrancamos con que solamente casos importados, la enfermedad no es endémica, después tuvimos una masiva epidemia, la enfermedad quedó circulando, 3 años después vemos un promedio de casos en el tiempo. No sé si te respondí bien la pregunta. Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, cabe recordar además que estos conceptos de endemia, epidemia y pandemia también los vemos en animales. Acuérdense que a nosotros aquí en la Universidad de Manizales nos interesa es más una visión de las enfermedades infecciosas de una sola salud, del famoso paradigma One Health. Creo que ya nos ha quedado claro que la salud de los animales es súper importante para la salud de los hombres. Entonces tengan presente que las enfermedades infecciosas que circulan en animales también tienen sus características. Entonces, por ejemplo, en zootia, ¿sí? Hay enfermedades que son propias de animales y que tienen un comportamiento conocido. Cuando ya después hablamos de enfermedades epidémicas en animales, hablamos de epizotia y después hablamos de panzootia, cuando es una enfermedad que tiene un crecimiento exagerado y que se ha regado por todo el mundo. Podríamos considerar que COVID se volvió en parte una panzootia porque finalmente gracias al reservorio humano empezó a infectar diferentes grupos animales. Eso sí, a ellos les fue súper bien, no hubo ningún grupo animal aparte del humano que se muriera como nos ocurrió a nosotros. La mayoría fueron infecciones asintomáticas, pero la enfermedad empezó a circular. Entonces, el COVID no era en zoótico en animales. Después de la pandemia de COVID, empezaron a haber brotes episóticos en algunas especies de mamíferos alrededor del mundo, ¿sí? Y la enfermedad ya circula activamente en todas esas comunidades de animales y podríamos hablar de una panzoote también de COVID. Entonces ahí vemos cómo esos conceptos es bueno ver cómo se interrelacionan. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad endémica, una enfermedad que ya está circulando, ¿cierto? COVID ya lo podemos considerar así, COVID ya no es una pandemia, COVID ya es una enfermedad endémica. Vemos entonces que van a haber por allí enfermos, ¿cierto? Pero miren que van a haber personas que están saludables y están inmunizadas, ¿sí?
y hay personas que no se quisieron vacunar y nunca les dio COVID, o sea, estuvieron guardados debajo de la tierra en los últimos 3 años, y estas personas son las susceptibles. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades endémicas? ¿Por qué se mantienen como estables en el tiempo? Si no hay nada que cambie la dinámica de transmisión, lo que va a ocurrir es que esta persona que está enferma, ¿sí?, va a tener contacto con mayoría de personas que no están infectadas, que no están infectadas, pero que están inmunizadas, sea porque les dio la enfermedad en el pasado o porque tienen la vacuna. Y esto hace entonces que los contactos infecciosos de esta persona no sean efectivos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando entonces una persona se logra encontrar un paciente que no está vacunado, no ha estado inmunizado previamente por enfermedad? Entonces ahí es donde se dan eventos de transmisión. Pero es muy distinto a cuando toda esta población está en azul y llega un rojito. Ahí sí es cuando vemos esa dinámica de transmisión, esa curva epidémica, que nos habla entonces ya de un brote de una enfermedad pues ya exagerada, que es lo que vemos acá. Llegan, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en Salamina? Llegaron personas de otro lado, que habían estado, esos 4 casos que llegaban al mes, llegaron con dengue, tenían viremia de dengue, el pueblo por los cambios de cambio climático ya estaba lleno de Aedes aegypti, nadie se había dado cuenta, acuérdense que les conté cómo nuestra amiga de Salamina nos mostró esta foto de Aedes aegypti dentro del consultorio donde ella trabaja. Ya la dinámica de transmisión no es a las afueras en las fincas, sino en todo el casco urbano, alrededor del hospital, alrededor de la plaza, en todos los sitios turísticos. Y ya entonces, de estos casos, todos esos Aedes aegypti que picaran a esta persona, finalmente este fue el resultado que obtuvimos. Pues creo que en esta gráfica creo que se ve muy bien esa parte de la dinámica. Entonces, para la pregunta que me hicieron ahorita de por qué SARS no se volvió una pandemia y por qué COVID, sí, aquí en esta gráfica es que lo vamos a ver. Cambie influenza y cámbielo por COVID, ¿sí? Para que me entiendan. Entonces, SARS-1, SARS-2. ¿Listo? Miren lo que pasó acá. Misma gráfica que analizamos. Caso primario, ¿qué es esto en azulito claro? El periodo de incubación, o sea, el paciente se expuso a la fuente, a otro enfermo, empezó a incubar es que el virus se va reproduciendo en la mucosa hasta que pasa el umbral de daño, según el modelo de marco respuesta que ya vimos de Casadeval, y el paciente empieza a exponer los síntomas. Al ir exponiendo los síntomas, ¿sí?, va aumentando la carga viral, ¿sí? Y finalmente la persona que lo cuidó, ¿cierto? La mamá, el papá, el médico, que ya se expuso al enfermo, ahí fue que se infectó, y miren ustedes que el intervalo serial es un poquito más prolongado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la explicación mecanística por el cual SARS-1 no se volvió pandemia? Es por el hecho de que SARS-1 interactúa fundamentalmente es con la mucosa respiratoria del tracto inferior, o sea, solamente le interesan los bronquiolos y los alvéolos. Entonces, mientras el virus se va reproduciendo allá en la mucosa respiratoria, como está tan profundo en el árbol respiratorio, la cantidad de partículas virales que uno secreta es muy baja. Y al ir secretando partículas muy bajas, el paciente se torna infeccioso básicamente cuando ya tiene una neumonía la berraca, que está tosiendo y que tiene esos pulmones llenos de virus, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el paciente arranca acá los síntomas y yo lo aíslo y a la mamá le pongo tapabocas y a todos les pongo tapabocas en el 95, no va a haber evento de transmisión porque no hay una transmisión efectiva aquí al inicio de los síntomas. Miren lo que pasa con la influenza del H1N1, que todavía sigue circulando y es todavía más importante en pandemia. Miren que acá el virus tiene un tropismo. Ese es el concepto de tropismo, a la célula a la cual se puede pegar el virus porque es permisiva y tiene el receptor adecuado. Y acá lo que vamos a ver es que este paciente, como el tropismo de este virus es en el árbol respiratorio superior, obvio, influenza puede producir neumonía, COVID puede producir neumonía, pero miren lo que hablamos de evolución de los patógenos. Vamos a negociar la virulencia y vamos a mejorar la transmisión. Entonces, si el microorganismo se pega más del árbol respiratorio superior, el paciente ya en sus gotículas, secreciones y aerosoles van a haber partículas virales antes de que inicie los síntomas, ¿cierto? Entonces miren ustedes que aquí el otro paciente que se expuso, el intervalo serial es de 2 días, ¿cierto? Hay más transmisión, pero es apoyada por el hecho de que el paciente está botando virus mucho antes del inicio de la pandemia. Entonces el SARS-1, miren, el SARS-1 tuvo impacto global, miren, tuvo casos en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Rusia, China tuvo 1000 casos, Taiwán tuvo 329 casos, Hong Kong 121, Singapur 10 casos. Latinoamérica, eso por acá no llegó, ¿listo? ¿Por qué no llegó? Donde este patógeno hubiera sido un poquito más parecido al SARS-2, hubiéramos tenido la primera pandemia por SARS por allá en el año 2002-2003, ¿sí? Y miren ustedes,
Si no me han puesto cuidado hasta ahora, quiero que le pongan cuidado a esta gráfica. Esto es lo que hacen las personas que se infectaron del virus. Y vamos a ver quién me responde. Vean esta curva epidemiológica, ¿sí? Toda curva epidemiológica es como es una montañita, ¿cierto? A medida que se va dando la transmisión, la dinámica de transmisión, después empiezan a hacer las medidas de prevención y empieza a disminuir la curva, o simplemente se come toda la población susceptible, ¿cierto? Miren ustedes que la gente de afuera de la calle fueron los que arrancaron con los casos, o sea, la transmisión inicial fue comunitaria, misma historia, un animal raro en un mercado húmedo, tosió, el virus ya estaba, se lo transmitió a alguien se lo llevó para la casa, empezó transmisión comunitaria. ¿Qué les llama la atención a partir del 15 de marzo? Miren ustedes que tenemos estudiantes en general, o sea, hubo transmisión en los colegios, profesores, en las instituciones educativas, pero ¿cuál fue el grupo de pacientes que más se infectó de SARS-1? Los estudiantes de medicina. ¿Quién me dice por qué? A ver, a ver si están despiertos, filosofemos, muchachos, ¿por qué los estudiantes de medicina fueron los más afectados y se murieron un montón? Porque acuérdense que este SARS-1 tenía una letalidad entre el 30 y 60%. ¿Quién nos puede decir por qué probablemente pasó eso? ¿Alguien de pronto alguna idea? ¿Por qué podría ser eso? Pues podría ser por contacto con ambientes intrahospitalarios. Muy bien, Fabiana, que puso cuidado, claro. Miren que acá lo que ocurre es que el mayor pico de secreción respiratoria del SARS-1 ocurre cuando el paciente está súper enfermo. Y cuando el paciente está súper enfermo y ya está metido en una unidad respiratoria, no lo está viendo ni la mamá, no lo está viendo el papá, no lo está viendo la pareja, lo está viendo un médico. Y lo que ocurrió es que los brotes grandes de SARS que ocurrieron allá en Asia fueron en hospitales universitarios. A los estudiantes los dejaron entrar, me imagino internos, residentes, y muchachos, cuando haya otra pandemia, usted ya está interno, les tocó un pase. Y obviamente, pues no había una conciencia muy grande de cuándo era, generalmente todo esto es disección tipo autopsia, o sea, esto nos damos cuenta después, cuando se logran, los estudios virológicos son durísimos de hacer. Aquí en Colombia, por ejemplo, se arranca una pandemia acá, el único laboratorio que es capaz de hacer estos estudios bien hechos se llama la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Nadie más tiene capacidad de hacer cultivos virales. Y la única forma de saber esto bien, como lo dijimos en una clase, no es con pruebas de PCR. Las secreciones respiratorias pueden quedar untadas de PCR del virus durante semanas sin que el virus esté viable. Entonces, lo que ocurrió allá en Hong Kong y en China es que los estudiantes de medicina se expusieron al mayor pico de secreción viral del SARS-1, que es una semana después de inicio de síntomas, cuando el paciente ya está hospitalizado. Y por eso es que ahora creo que sí respondo muy bien y con muy buena evidencia la pregunta que me hiciste de por qué SARS-2 era simplemente una pandemia que tenía que pasar por la transmisión asintomática y presintomática. Entonces aquí lo vemos precisamente porque COVID fue distinto, porque COVID, a diferencia del SARS-1, tuvo transmisión antes de los síntomas y además hubo pacientes que no presentaron síntomas y que igual transmitieron la enfermedad y fueron capaces de transmitir la enfermedad de forma masiva. Aquí el riesgo es de mis medidas de salud pública no van a ser capaces de controlar la enfermedad infecciosa y por eso se da entonces la pandemia. Entonces, volvamos al concepto de R efectivo, que este es el R0, es para uno saber ese bicho que dijeron que entró a Manizales o que entró a Colombia, qué tan peligroso es altamente transmisible o es poco transmisible. Para eso sirve el R0. Pero lo que a uno le importa ya es la parte de las intervenciones desde el punto de vista de salud pública. Y estas intervenciones es donde uno ya empieza a modular o afectar el famoso RT, ¿cierto? Entonces, acá vemos la curva epidemiológica del brote de Wuhan, ¿cierto? Ellos fueron los primeros que arrancaron, como yo les comenté, pues estos estudios salieron a principios de la pandemia y fueron muy informativos de lo que iba a ocurrir, ¿sí? Entonces acá probablemente tenemos los primeros eventos de transmisión que fueron relacionados con el mercado Wuhan. Ya hablamos cómo la mayoría de los casos vivían alrededor del mercado, entonces probablemente alguien compró en el mercado, llegó a la casa y le transmitió a alguien que no compró en el mercado, pero todos los casos fueron relacionados alrededor del mercado. Las personas empezaron a infectar, la gente fue por gripa ya, la mayoría tenían gripa, unos pocos una neumonía muy grave,
Y ojo, empieza el Chungun Period. ¿Qué es el Chungun Period? Ellos justamente estaban en ferias, que esa también fue la embarrada. Ellos estaban como en el Año Nuevo Chino, en una fiesta china súper importante. Entonces, claro, todo el mundo en las calles, todo el mundo comiendo. Yo creo que todos hemos visto mangas o películas que a las familias chinas generalmente son gigantescas y entonces disfrutan en familia, como todos. Y acá entonces empieza, ya se empiezan a dar cuenta como, ah, jue madre, esto ya se puso grave, ya hay una cantidad de casos en la comunidad, las autoridades ya se empiezan a dar cuenta, acá está pasando algo. Felizmente China tenía todos los mecanismos para lograr aislar el virus de las secreciones respiratorias de los enfermos, lograr hacer la micrografía electrónica, sacar el genoma, eso fue salvador para poder tener pruebas diagnósticas rápido. Y miren ustedes que acá empieza el cordón sanitario, miren, cordón sanitario, concepto que viene desde la peste bubónica, muchachos, miren lo importante de esto. Aquí empiezan que yo creo que todos odiamos eso, las cuarentenas masivas. Aquí en este periodo, acá entre enero, junio, y ojo que en marzo 15 tuvimos el primer caso en Colombia, esto fue de una, las pandemias son así, arranca entonces el lockdown, la cuarentena en casa, la suspensión de todo tráfico, y miren cómo la curva que va teniendo un crecimiento completamente exponencial, como los pacientes se quedan en la casa, se reducen los contactos infecciosos, y ya aquí entonces se empiezan a hacer otras medidas, ¿cierto? Se empiezan a desarrollar los métodos diagnósticos. Entonces miren cómo, gracias a la cuarentena, y yo les digo, muchachos, si aparece un patógeno respiratorio nuevo, que no tiene que ver con coronavirus, no tiene que ver con influenza, o sea, es un virus completamente nuevo, tiene un R mayor a 2, tiene transmisión presintomática, la única forma, mientras logramos controlar o desarrollar una vacuna, la única forma es tapabocas, aislamiento, y cuando la curva epidemiológica vaya a saturar las UCIs de los hospitales, toca guardar a la gente en casa. Eso es una realidad. Y es yo me acuerdo que yo en redes, en pandemia peleé mucho en redes, por ahí hasta stickers de mis peleas con la gente en redes. Alguien tiró con sorna como, ¡ja! Tantos años de medicina y de desarrollos tecnológicos para que sigamos haciendo las mismas cuarentenas de la Edad Media. Y desafortunadamente es cierto, muchachos. Listo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Lo que vimos acá en el aumento de la curva epidémica, estamos viendo el R0 actuando, ¿sí? El potencial de transmisión de COVID que arrancó con un R0 de 2.6. O sea, tenía potencial de crecimiento exponencial. Listo. Pero cuando empezamos a hacer las medidas de tapabocas, suspender la movilización de personas, cuarentenas y todo eso, ahí lo que vamos entonces a ver ya es el R efectivo. Entonces teníamos un potencial de transmisión de 2.2, 2.6, y ya a medida que vamos metiendo tapabocas, si hay vacuna, los aislamientos, que la gente se quede en casa, los rastreos de casos y todo eso, ahí ya vamos viendo entonces cómo es la transmisión efectiva en función de las medidas. Por ejemplo, en Manizales, a pesar de que COVID tiene un R0 mayor a 2 y ya las versiones nuevas de COVID, que son los hijos de Omicron, tienen R0s por allá de 6 o 7, la cosa es que durante la pandemia, durante los 3 picos que les mostré, el R efectivo, el RT en Manizales, nunca subió de 1.85. Y esto nos explica por qué Manizales nunca tuvo saturación completa de los servicios de urgencias, como lo vimos en Guayas, Barranquilla, Amazonía, en otras zonas de Latinoamérica, en Perú, donde la gente le tocaba tirar los muertos a la calle. Felizmente, gracias a todas las acciones de salud pública que se hizo, Manizales fue una de las ciudades con menor tasa de letalidad y con un efectivo hasta donde se pudo control de la pandemia. Listo. Entonces, estos conceptos, ¿de dónde salen? Yo dejé esta diapositiva de la clase de la parte de epidemiología. No se preocupen que yo no les voy a mostrar cómo se monta el modelo. Yo les dije que esto eran unas ecuaciones parciales. Entonces, ¿por qué se llaman modelos S y R? Porque yo tengo una población susceptible que se infecta y después de que se infecta se recupera o se muere. Y entonces, de todo el grupo de susceptibles, una vez yo empiezo a correr el modelo, o sea, el tiempo, por eso se llama RT, vamos viendo entonces cómo esa población susceptible va disminuyendo a medida que se van infectando, va aumentando la población infectada, ¿cierto? Pasan de susceptibles a infectados, y después la población de recuperados va aumentando hasta que se satura y la epidemia pasa, ¿cierto? Entonces miren que para pasar de susceptible a infectado, lo más importante es este parámetro de aquí, que es la fuerza de infección, ¿sí? Fuerza de infección. Esta fuerza de infección va a estar determinada básicamente por 2 medidas, que es kappa pi, perdón, kappa y pi. Kappa es la tasa de contactos, ¿sí? La tasa de contactos. ¿Qué es la tasa de contactos? Una persona
cuántas veces se ve con otras 2 personas y tiene un contacto estrecho. O sea, está a menos de 2 metros entre su área pues mínima vital y más de 15 minutos sin elementos de protección personal. Entonces, piensen ustedes en todos los contactos infecciosos al día, cuando uno está montado en el bus o cuando va en el carro con el amigo, después cuando llega a la universidad todos en el salón, todo eso aumenta la tasa de contactos. Entonces, si yo tengo una enfermedad frente a la cual no puedo hacer nada, para yo poder cerrar esa llave desde el inicio de lo que me determina susceptible a infectado, lo primero que tengo que hacer es disminuir la tasa de contactos. ¿Cómo disminuyo la tasa de contactos? Quédese en casa, no salga a hacer nada no esencial, ¿listo? Pero si yo necesito tener un contacto, yo necesito ir a trabajar, yo soy médico, debo ir al hospital, yo no me puedo quedar en la casa, lo que hago es, con el valor pi, es cada uno de esos contactos infecciosos disminuir la probabilidad de que ese contacto sea infeccioso. ¿Cómo disminuimos esa probabilidad de contacto infeccioso? Utilizando los elementos de protección personal, o sea, el maldito tapabocas que tanto odiamos, ¿sí? Entonces miren que acá está lo central, lo inicial de todo el control de enfermedad infecciosa cuando arranca una pandemia, es lograr hacer eso, disminuir la tasa de contactos, y si hay contactos necesarios, disminuir la probabilidad de contactos, de contagio entre esos 2 contactos mediante el uso de elementos de protección personal. Listo. Recuerden pues que estas goticas pues lo contaminan todo, las gotas van a estar viables 30 minutos y después los aerosoles 4 o más horas en el aire, y además de todo lo que hay de contagio de sus superficies y todo eso. La pelea con la OMS, muchachos, que ya vamos a acabar. ¿Por qué peleamos tanto? Porque para la OMS era solo contacto estrecho, o sea, COVID solamente se contagia si alguien se me sienta al lado sin elementos de protección personal por más de 15 minutos. Miren lo que pasó en mucho, yo siempre aprecio mucho estas infografías que hizo El País de España. El País es un diario de Madrid que en mi concepto es el mejor periódico de habla española, pues de Latinoamérica y de España, y ellos se esforzaron mucho en tratarles de explicar a la gente ciertos conceptos. Entonces, cuando se vieron algunos brotes, esto ocurrió en Corea, miren ustedes que teníamos el paciente cero, se habla de paciente cero, es el primero que llega infectado a una comunidad o el que arranca pues el brote. Y miren ustedes como en un viaje en bus, que era un viaje como de 8 horas, miren la recirculación del aire, todos los buses deben tener aire acondicionado, pero los buses tienen aire acondicionado sin filtros EPA, porque montarle un filtro EPA a un bus o a un avión, eso vale mucha plata. Entonces miren ustedes como de este contacto inicial de este paciente cero, miren todos los que se contagiaron, mira lo que hablamos. Este man fue y se le sentó al lado a conversar a todos, no. Entonces si no se le sentó, si no hubo el área de acción de 2 metros, ¿qué podemos concluir? Que COVID se transmite por aerosoles. Segundo ejemplo, en un restaurante, paciente cero, acá sentado. Obviamente, si COVID solamente fuera por contacto estrecho, solo se debieron haber contagiado estas personas. Pero ¿quiénes se contagiaron? Se contagiaron estas personas y se contagiaron estas personas de acá, más transmisión aeróbica. A las enfermedades infecciosas, entonces respiratorias, de las pandemias del futuro, se tiene que empezar a hablar de este concepto de patologías que no tienen una muy buena transmisión por aerosoles, como se creía que era COVID, o como es, por ejemplo, influenza, que no tiene así como una claridad muy grande que haya transmisión por aerosoles, pero si yo creo las condiciones específicas y adecuadas para que se me dé la transmisión, va a haber transmisión masiva, efectos de supercontagio. ¿Qué es un efecto de supercontagio? Donde una sola persona no logra transmitir el R esperado, o sea, el RT o el R efectivo, el R0, o sea, esa persona no le contagia a 2, sino que le contagia a un número mayor de personas. Entonces todos estos eventos que usted vio acá es un evento de supercontagio. Llegó un caso y en vez de pegársela a 2, como era COVID, se la terminó pegando a 15, 20 personas. El más dramático que les conté fue la iglesia allá en Corea, donde una sola persona infectada le transmitió COVID a cientos de personas. ¿Por qué transmitió a cientos de personas? Porque allá en esa iglesia cantaban mucho, entonces la persona gritando a pulmón herido, alabando a Dios, botó millones de aerosoles y eso se le pegó a un montón de gente en un espacio cerrado, ¿sí? Ocurrió también en clases de aeróbicos, ocurrió también en coros en Estados Unidos, ¿sí? Y también ocurre en los espacios concurridos cuando tenemos pandemias. Y pues no sé si ustedes están muy jóvenes, pero durante la pandemia se hicieron muchas fiestas clandestinas, donde se supo que hubo eventos de supertransmisión, ¿sí? Y realmente la industria acá, la industria del entretenimiento nocturno fue muy responsable con esto. Yo tuve la
la fortuna de poder asesorar uno de los bares que es Silmaril, además bar donde yo me crié, desde chiquito, pues desde que tengo 18 años voy a este bar, y si ustedes van algún día al bar van a ver que tiene un aire acondicionado súper bueno, que está circulando todo el tiempo el aire. Cuando se empezaron a hacer eventos allí, entonces se tenían todas las características de, venga, muéstrame el carnet de vacunación, bueno, toda la cosa. Entonces, cuando hablamos de transmisión aerobio oportunista, pueden ser virus que no sean canónicos por aerosoles, pero si yo junto estas tres características de espacios concurridos, cerrados, con contactos estrechos, especialmente si la gente está respirando duro, está cantando, está gritando, la posibilidad de eventos de supertransmisión es muy elevada. Eso hay que tenerlo presente, dado que ahí el R no es constante, pero hay entonces amplio rango de transmisión y hay eventos de supercontagio. Para finalizar entonces la clase de hoy les dejo esta gráfica. Esta fue una de las infografías que nos hizo uno de nuestros colaboradores, Santiago Salazar, el diseñador, donde nos muestra cómo era todo lo que yo tengo que evitar en una epidemia respiratoria, ¿cierto? ¿Cómo hago yo entonces en los contactos estrechos para tratar de evitar la transmisión? El uso de elementos de protección personal, el lavado de manos, el contacto directo cuando llego a la casa, tratar de lavarme las manos y tratar, cuando haya eventos de epidemia o una nueva pandemia, tratar de evitar eventos donde pueda haber una transmisión aerobio oportunista, que son estos sitios que son cerrados, concurridos y de contacto estrecho. Entonces, ¿cómo reducimos la transmisibilidad de las enfermedades infecciosas? Esta es la receta. Así como vimos la receta para la pandemia, hablamos también de la receta de la prevención, el número de contactos infectantes, cómo lo reducimos. Ay, perdón, los puse al contrario. Entonces, ¿cómo reducimos el número de contactos infectantes? Medidas de distanciamiento social. ¿Cómo disminuimos la probabilidad de infección entre contactos necesarios? Uso de elementos de protección personal. ¿Cómo disminuimos la duración de la enfermedad? Si es una enfermedad viral que tiene un tratamiento antiviral efectivo, damos antivirales, la carga viral baja, el periodo infeccioso disminuye. Si es una enfermedad bacteriana, lo hacemos a través de antibióticos, reduciendo el número de días que el paciente tiene una carga bacteriana importante. Esto es lo que vivimos precisamente en VIH, porque en VIH, pongamos el VIH de ejemplo, ¿cómo reducimos el número de contactos infectantes? Pues no tener relaciones sexuales con personas desconocidas o no tener sexo, pero pues muy triste la vida así, ¿cierto? Entonces, como uno tiene que tener sexo, ¿cómo disminuimos la probabilidad de infección de VIH? Uso de elementos de protección personal. Ya sabemos cuáles, métodos de barrera, condón. Si un paciente, por ejemplo, está infectado y quiere tener relaciones sexuales con un paciente no infectado, como lo hablamos, por el objetivo de querer tener hijos o porque simplemente quieren tener sexo sin métodos de barrera, ¿cómo disminuyo yo eso? Los tratamientos antivirales hacen que la carga viral del VIH se reduzca a cero y después de que se reduce a cero, se puede tener sexo por cualquier vía de forma segura y parece que se puede también la lactancia materna. Y finalmente, ¿cómo reduzco la población susceptible? Pues los pacientes que se hayan infectado, en el caso del VIH no aplica ninguna de las dos porque si están infectados sin tratamiento se mueren y tampoco hay vacuna. Pero en el caso de COVID, de influenza, virus sincitial respiratorio, si vacunamos a la población susceptible nos ahorramos todo este lío de acá para atrás. Y muchachos, espero entonces que hayan disfrutado mucho la clase. Le queda entonces grabado el canal de Gram. Si tienen alguna pregunta, nos demoramos, mire, 1 hora y cuarto, muchachos, para que puedan seguir con lo suyo. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario? Si me hice entender los conceptos que les dije hoy, ¿tienen alguna pregunta o lo que sea, me pueden decir?